¿qué tal? Buen día a todos. Mi nombre es Luis Javier López Aceves. Soy médico ginecobstetra con subespecialidad en medicina crítica en obstetricia. El día de hoy vamos a revisar el tema salud materna y perinatal. Si se fijan en el canal existe un tema con el mismo nombre que realicé el año pasado. Esta es una versión actualizada del tema. Más que nada, aparte de la información principal, contiene algunos datos de cómo va la pandemia actualmente de COVID y cómo está afectando a la salud materna. Este tema en particular es uno de los más apasionantes para mí, porque pues me dedico a atender las pacientes obstétricas más graves que llegan al Hospital Civil Juan y Menchaca. Este tipo de pacientes muchas veces requiere manejo multidisciplinario y soy encargado de coordinar esos esfuerzos. A veces es complicado porque, para ser sincero, no existe el mismo compromiso entre unos y otros. Siempre va a haber, y es esperado, que haya un compromiso mayor por parte del servicio de obstetricia para el manejo de estas pacientes en comparación con otras áreas, aunque pues siempre también hay compañeros que están dispuestos a apoyarnos. La salud materna comprende los aspectos de salud de la mujer durante estas etapas: embarazo, parto y posparto. Nos vamos a enfocar un poco más a la mortalidad materna, pero el plan para la salud materna incluye otros tópicos que también vamos a mencionar, aunque en menor medida. El embarazo siempre, incluso en lo personal, cuando nos estamos formando como médicos, los que llegamos a seleccionar obstetricia, muchas veces estamos influenciados por los buenos resultados que se obtienen en comparación con otras áreas de las ciencias médicas, donde los pronósticos de los pacientes, muchas veces, la mayoría, o pueden ser muy desfavorables, en otros pues no tan favorables. En obstetricia generalmente los resultados son buenos y muchos médicos, varios de mis maestros me dijeron que fueron obstetras justamente por eso, porque podían tener pacientes que pues al final de cuentas su resultado iba a ser bueno, con mamá, bebé, una familia. Sin embargo, esto no es así. Esto es una de las causas porque este indicador de mortalidad materna es un indicador de desarrollo, de equidad y de otras cosas que vamos a mencionar, porque pues no, lamentablemente no a todas las mujeres les va igual en el embarazo, y si eres de una etnia desfavorecida, de un país pobre, tienes ciertas desventajas y tu resultado tiene mayor probabilidad de ser peor en comparación a otros sectores de la sociedad más favorecidos. Y la búsqueda de la equidad, tanto en el área de salud como en otras áreas socioculturales, socioeconómicas, pues es justamente eso, lograr la equidad. Muchas veces la salud materna es, está influenciada por ciertos factores que nos van a aumentar la probabilidad de que de este resultado incluso pueda culminar en una muerte materna. La paciente que se complica debería ser detectada a tiempo. La mayor parte de las causas de muerte materna, como vemos en la diapositiva: hemorragias, infecciones, abortos peligrosos, eclampsia, parto obstruido, estas en general a nivel global, pues son causas que se consideran completamente prevenibles. Va a haber otras causas, puede ser que la mujer estaba previamente enferma, que sea diabética, que sea hipertensa, que tenga lupus, que sea cardiópata, es decir, enfermedades preexistentes que debido a los cambios que ocurren fisiológicos del embarazo pueden complicarse, pueden modificarse, si están estables pueden desestabilizarse en el embarazo, y eso puede llevar a una muerte materna, que la vamos a considerar indirecta. Vamos a pasar más adelante a las definiciones.
lejos del novelesco concepto que se tiene de la salud materna, donde tenemos a una madre, a un hijo, esta presentación también es, eh, a diferencia tal vez de anteriores veces que he hablado del tema, esta sí me gustaría ser un poco más concreto y más directo. Si bien tenemos una formación en casa, familiar, durante nuestra etapa escolar, durante la vida ya profesional, y tenemos nuestras bases, lo que nos hace ser una persona nosotros, ya bien establecidas. Durante el transcurso del tiempo, pues muchas veces eh, nos vamos modificando nuestra manera de pensar. Entonces eso estoy seguro que les ha ocurrido también a ustedes. Tal vez no piensen exactamente como pensaban al principio de su carrera, que en este momento, y muchos de la forma de ver la vida va a cambiar cuando terminen su internado o su servicio social y posteriormente se deciden hacer una especialidad o algún otro tipo de posgrado. Durante el transcurso o al final puede que piensen completamente diferente a como vemos actualmente. Para cómo se veía tal vez en mi etapa de estudiante el concepto de obstetricia, de tener dos pacientes, eso es lo que generalmente se menciona o se mencionaba al menos. Déjenme decirles que no es así, eso solo ocurre en las novelas. Paciente es una paciente, tenemos nuestra paciente, la señora tal, la paciente está embarazada, tiene una gestación y pues la gestación incluye un feto. Son dos pacientes, no exactamente, ¿por qué? Porque la madre, a diferencia de lo que ocurre en las telenovelas, o en los cuentos, la madre siempre tiene prioridad. Claro que para definir nosotros el plan de tratamiento que vamos a hacer a nuestro paciente, porque legalmente es una sola paciente, está influenciada por el resultado del feto. Obviamente la madre va a tomar decisiones de acuerdo a si estas o no van a afectar al feto. Por lo menos eso es lo esperado. Muchas madres no es así, muchas madres ven por sí mismas y pues no modifica mucho su manera de pensar el resultado que pueda tener el feto. Hay otras madres que sí consideran muy prioritario lo que ocurra al feto, aunque esté en detrimento de su propia salud. Esto, hay madres que pues ya tienen otros hijos y tienen prioridad sus hijos que ya nacieron sobre el feto que viene en camino. Entonces esto es, de verdad, tiene muchos colores, tiene muchas matices. eh, no es tan sencillo como pudiera ser. Es muy fácil sentarse a internet, opinar sobre una mujer que está embarazada, que quiere no estarlo, que deseó el embarazo, que no lo deseó, que se embarazó sin planearlo pero lo acepta, se embarazó sin planearlo y quiere terminar su gestación. Es muy complicado este tema, nunca lo vayan a tomar ustedes como profesionales de la salud a la ligera. Por ejemplo, en esta diapositiva vamos a ver qué tan complicado es, porque este es un indicador, la tasa de mortalidad materna, es el número de muertes maternas. eh, Aquí viene como tasa, esto a pesar de que viene de una página oficial, esta es definición más bien de razón. Hay razón de mortalidad, tasa de mortalidad. En estadística, tasas vienen siendo numerador y denominador igual. En razón, el numerador puede tener unas unidades, el denominador puede tener otras. En el caso de la razón de mortalidad materna es el número de muertes maternas por cada 100.000 nacidos vivos, es decir, en el numerador tenemos eh, número de muertes maternas, es decir, mujeres embarazadas que fallecen, y en el denominador nacidos vivos. Son diferentes, se le debería llamar esto razón, y viene aquí a través del tiempo cómo va disminuyendo a nivel mundial. Esta es una de la página del Banco Mundial. Ahorita vamos a platicar un poquito del Banco Mundial. En la página viene cada país, esta misma gráfica, pero por cada país, como vamos a ver que estos países decidieron en conjunto bajar la mortalidad materna y están coordinados por estas cuatro organizaciones internacionales o supranacionales, como quieran mencionarse, coordinadas por las Naciones Unidas, que es la Organización Mundial de la Salud, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, el Fondo de las Naciones Unidas de Población y el Banco Mundial.
Organización Mundial de la Salud. Este, Muchas veces no tomamos en cuenta que hay otras organizaciones también interesadas, ahorita vamos a ver por qué, pero obviamente la primera que se nos viene a la mente, la Organización Mundial de la Salud, un plan coordinado desde el año 1999, los objetivos del desarrollo del milenio. Se tomó en cuenta 8 objetivos, de los cuales, a pesar de que se reúnen entre el 99 y el año 2000, toman en cuenta el punto de partida 1990, es decir, 10 años antes de la reunión, los indicadores que tenían en 1990, y ellos dicen vamos a mejorar estos 8 indicadores para el año 2015, es decir, un rango de 25 años de 1990 al año 2015 para mejorarlos, a pesar de que ellos pues ya nada más les faltaban 15 años, estaban en el año 2000. Cada uno de estos tiene sus subindicadores. Por ejemplo, el que nos interesa, mejorar la salud materna. Obviamente la razón de mortalidad materna es el más importante, pero tiene otros que vamos a mencionar también. Hay otros objetivos, concretamente el 4, el 6, que también tienen que ver con la salud. En caso del 4, mortalidad infantil. Número 6, enfermedades infecciosas. Además de otros objetivos que tienen que ver con situaciones sociales, económicas. Dentro de los subobjetivos, el número 5, disminución de la mortalidad materna, es un 75% en relación a la que tenían en 1990, es decir, México como parte de esto de las Naciones Unidas se comprometió a midió su mortalidad materna en 1990 y ellos para 2015 esperaban bajar, ellos me refiero al gobierno de México, al Estado mexicano, bajar un 75% la mortalidad materna. Y eso cada uno de los países. Al final, para el año 2015, en ninguno de los países ni ninguna de las regiones, si bien tuvieron ciertos avances, lograron cumplir con el objetivo del 75%. Otro de los subobjetivos, aumentar la tasa de partos atendidos por personal especializado. En México tenemos las parteras, pero se busca que estas parteras tengan las credenciales, la capacitación y el reconocimiento. Tenemos a las doulas también que apoyan, sobre todo hay doulas aquí también en México, pero hay en otros países, pues la cultura de la doula está más desarrollada que aquí. Acceso universal a la salud reproductiva, es decir, que todos los métodos de planificación lleguen a todo tipo de personas. Obviamente son objetivos que pues, no se lograron, y la disminución del embarazo en adolescentes. México aparte pertenece al OCDE, al grupo de Organización para el Desarrollo Económico, con países, muchos países, no todos, de los considerados primermundistas, de los considerados desarrollados, y tiene ciertos indicadores que se reportan entre ellos, se miden igual y de esa manera es posible compararlos. México pues es de los países, el único país, el de Latinoamérica que empezó, bueno, más bien fue el primer país, posteriormente se agregó Chile, creo que también ya Colombia forma parte del OCDE, y pues sí tienen indicadores peores que los países, por ejemplo, europeos o Estados Unidos y Canadá. Hay indicadores del OCDE que México tiene mejores que países desarrollados, por ejemplo, todo lo relacionado a vacunas, como por ejemplo enfermedades infecciosas de la infancia, como vacuna para el sarampión. En ningún país del log de vacuna mejor para el sarampión que México. Es por eso que en otros países desarrollados llega a haber brotes de sarampión, y en México cuando esto ocurre pues, siempre se contienen bien. ¿Por qué? Porque la mayoría de la población está vacunada. En países desarrollados hay cultura eh, que surge antivacunas, y eso también contribuye a que existan brotes. Vemos ahorita con el COVID como hay mucho sector de la población que se niega a vacunarse por distintos motivos. En México, por lo menos las vacunas de la infancia sí se implementan de buena manera. Como no se alcanzaron en 2015 los objetivos de desarrollo del milenio, existen estos que se llaman objetivos del desarrollo sostenible,
que funcionan, bueno, se crearon más objetivos, ¿no? Los que eran de salud, si recordamos, eran tres objetivos que tienen para la salud, al final se agruparon en este, salud en bienestar. Hay otros indicadores, hay otros que persistieron como este de igualdad de género, equidad, eh, otros que tienen que ver más que nada por el medio ambiente, indicadores que tienen que ver para combatir el cambio climático, y también, bueno, otro tipo de indicadores sociales. Ya no hubo, digamos, algo así de concreto como la disminución de un 75%, pero se siguen implementando y se sigue apoyando la disminución de la mortalidad materna. Hay, pues no todo el mundo es igual. Hay regiones del mundo que son más pobres, tienen indicadores peores. La tasa de mortalidad materna también en regiones en desarrollo es mucho mayor que en países subdesarrollados o en vías de desarrollo. Hay otros indicadores de salud materna como la atención prenatal, también son peores en lugares que están subdesarrollados. Tiene también relación esto, lo vamos a ver ahorita con las siguientes diapositivas que tienen que ver con el Banco Mundial. Las adolescentes que se embarazan, México es el país con más adolescentes embarazadas de los que forman el OCDE, eh, este grupo de países desarrollados. Y claro, hay países que siempre va a haber países que están peor, pero pues México de alguna manera siempre ha intentado colarse en ese grupo de países desarrollados. Nos falta muchísimo y hay ciertos indicadores que todavía están muy por debajo de lo que se espera por diversas cuestiones. Volvemos a la gráfica, ahora para enfocarnos. Esta gráfica viene del sitio web del Banco Mundial y bueno, ¿qué hace el Banco Mundial? Sí, entendemos que participe la Organización Mundial de la Salud, participen las dos otras agencias internacionales relacionadas con las Naciones Unidas, pero ¿qué hace el Banco Mundial? Aquí nos vamos a poner un poco conspiranoicos para entender por qué muchas veces el Estado, a lo mejor ustedes quieren ser residentes de medicina interna o residentes de cirugía, y cuando lo sean van a ver que de repente va a haber una paciente obstétrica y como que muchos de los recursos se dirigen hacia la paciente obstétrica más que hacia otro tipo de pacientes. ¿Por qué es tanto el interés? Esto va más allá de lo médico, tiene que ver con situaciones sociales. Por ejemplo, una pensemos en un hogar donde hay una mujer que es madre de unos hijos y fallece durante un embarazo, ¿no? ¿Qué va a pasar con esos hijos? ¿Qué va a pasar con esa familia? La mujer viene siendo eh, pues la parte que es el que mantiene unida a la familia. Puede fallecer, digamos esto no llega a ocurrir siempre así, pero la mayoría de las veces así pasa cuando fallece el padre, pues los hijos pues siguen con la madre. Cuando fallece la madre, muchas veces el padre a veces se queda con los hijos, a veces no, a veces se consigue otra esposa y los hijos del primer matrimonio quedan abandonados o por lo menos no se ve igual por ellos. Esto va mermando su capacidad de desarrollo de estos niños y muy probablemente al faltar su madre no alcance su capacidad máxima de plenitud, tanto personal como lo que la sociedad puede esperar de ellos y su potencial económico, que eso es muy importante y para el Banco Mundial. Vamos a mencionar un ejemplo. Aquí tenemos a dos individuos, digamos que se dedican a lo mismo, ¿no? Son, digamos, dos residentes de ginecobstetricia que necesitan dinero porque están planeando abrir cada uno su consultorio. La diferencia entre estos dos personajes es que uno tiene un buen historial crediticio y uno tiene un mal historial crediticio. Los dos son residentes, los dos reciben una beca, los dos les pagan básicamente lo mismo porque tienen la misma jerarquía,
pero uno tiene mejor historial crediticio. ¿Por qué? Porque a lo mejor su familia es de dinero, ha gastado más, ha comprado más, ha viajado y se ha endeudado con una tarjeta de crédito y la ha pagado. Y el otro a lo mejor o no tiene tarjeta de crédito o ha tenido más problemas para pagar o debe muchos intereses. Es decir, hay una diferencia entre estos dos. Que cuando van al banco a pedir dinero, pongamos el primer individuo, llega al banco, tiene un buen historial crediticio, el banco lo va a revisar, el banco tiene unos indicadores, entre ellos pues los que les comentaba, y si ve que son buenos, el banco le va a prestar dinero. Pasamos al segundo individuo, igual llega, puede ser el mismo banco, póngale el nombre que quieran, y pide exactamente la misma cantidad de dinero que el individuo número 2. Nada más que por sus indicadores malos, el banco decidió no prestarle. O tal vez le va a prestar, pero no le va a poner las mismas condiciones que al otro que ya demostró que sí puede pagar sus deudas. ¿Cuál es el punto al que quiero llegar? En organizaciones internacionales, ¿qué pasa? Esto ya vimos el ejemplo en individuos, ahora en vez de individuos son países. Es un país, el Estado mexicano, el Estado de Brasil, el Estado de Alemania, el que ustedes quieran va y necesita dinero porque para, no sé, financiar algo en su país, ¿no? Y van y piden dinero. Entonces hay una organización aquí internacional que es el Banco Mundial. Eh, Aquí es importante que lean la historia del Banco Mundial, cómo se relaciona el Fondo Monetario Internacional, leanlo por cultura general, porque indirectamente tiene que ver, indirecta o a veces muy directamente, tiene que ver con los indicadores de salud. Cómo se crean estas instituciones, pues para el fin oficial es evitar la pobreza, ¿no? Tratar de disminuir la pobreza mediante préstamos. Ellos prestan dinero a bajo interés a países. Entonces, pues ellos al final de cuentas son un banco en toda regla. Pónganle, compárenlo con el banco que ustedes quieran. Llega a un país que tiene unos indicadores. Aquí los indicadores, aparte de los indicadores de crédito, el Banco Mundial comparte indicadores. ¿Cuáles son esos indicadores? Los mismos indicadores sociodemográficos que la Organización Mundial de la Salud. El Banco Mundial para México. México llega, pide dinero. A ver, México, a ti te presto, pero muéstrame tus indicadores. Tienes tantas mujeres que se embarazan antes de alcanzar su potencial productivo. Tienes tantas muertes maternas, es decir, madres que van a tener hijos y los hijos que no van a alcanzar su potencial o por lo menos tienen mayor probabilidad de no alcanzar su potencial. No nos vamos a meter en que, claro, todos conocemos el caso de a lo mejor un huérfano que salió adelante pero ese es la excepción, no es la regla. La regla es que la capacidad personal y productiva de un individuo se merma cuando no tienen a sus padres. Entonces aquí no es de meritocracia, aquí es de probabilidades. Tienes mucha gente que no va a alcanzar ese potencial. Tienes una mortalidad infantil muy alta porque pueden decir, bueno, es que están haciendo mucha gente joven. Dice, sí, pero pues, están haciendo muchos, pero se te mueren antes de los 5 años, entonces no van a alcanzar su potencial, no van a producir, y si no van a producir necesito que tu gente produzca para que ellos produzcan dinero y tú me pagues el dinero que te estoy prestando, obviamente con los intereses que ellos van a cobrar. ¿Por qué? Porque son un banco, se dedican a prestar dinero. Entonces puede llegar Suecia con sus indicadores y puede llegar Nigeria, pueden pedir $1.000 millones cada uno. ¿A quién se lo van a prestar? Pues obviamente a Suecia porque tiene mejores indicadores. Por más que Nigeria diga, están haciendo mucha gente, sí, pero no esa gente que te están haciendo, a diferencia de Suecia que a lo mejor no nace tanta gente. En Nigeria sí, pero no van a alcanzar su potencial productivo. Por eso a los estados les interesa mantener estos indicadores saludables. Por eso el estado, no nada más Secretaría de Salud, sino también más arriba, están muy interesados en combatir la muerte materna. Es por eso que la mortalidad materna se juzga, se persigue, pónganle el verbo que ustedes quieran, pero de una manera más estricta que
cualquier otra patología, enfermedad o incluso población. Claro que el Banco Mundial, además de la mortalidad materna, pues tiene también hay participación en los otros indicadores. Eh, Esto es, digamos, la parte, a lo mejor, no sé si llamarlo fea, pero es una parte importante de conocer el porqué de la importancia de por qué la mujer embarazada es prioritaria a su salud más allá de lo médico. Ya tenemos el factor médico que es cuál que estas mujeres se van a morir o se van a complicar de enfermedades prevenibles. Entonces, al ser prevenibles, existe potencial de actuar y disminuir la mortalidad materna. Si no actuamos o la mujer no puede llegar a los servicios de salud, puede ser que tenga algún problema de equidad, algún problema de alcanzar esos servicios de salud y estamos hablando del factor social y también tenemos el factor económico que es el factor que les comentaba del Banco Mundial. Alguna vez en el transcurso de mi formación como médico, algunos intensivistas me dijeron, teníamos era una terapia polivalente en un hospital de especialidades y había una mujer que había tenido un trauma craneoencefálico, la paciente 23 años, madre de dos hijos, iba manejando en una carretera, se sale, choca, se, se voltea y tiene un trauma craneoencefálico severo, está intubada. Y este me preguntan los intensivistas, que a veces pues es una especialidad que también están obligados a darle prioridad a la atención materna y pues ellos no están de acuerdo porque pues no se les sensibiliza para todo esto que ya vimos, ¿no? Y alguna vez me dijeron, esta paciente que tenemos aquí es madre también, si llega a fallecer se quedan los hijos sin madre, con todo lo que tiene que ver, todo lo social que ya vimos, ¿no? Son hijos que no van a tener el potencial que tendrían si su madre vive. Entonces ellos me decían, ¿por qué le tengo que dar prioridad a una mujer que tiene una complicación, no sé, una hemorragia obstétrica sobre esta mujer que también es madre? ¿Por qué? Y la respuesta es justamente porque la situación es prevenibles. Una hemorragia obstétrica es prevenible porque hay muchas maneras de detectarla a tiempo, hay muchos manejos que se pueden dar. Generalmente la gran mayoría te va a responder a oxitocina o a maniobras sencillas y pues no debería morirse ninguna mujer por una hemorragia obstétrica. En cambio, un traumatismo craneoencefálico da lo mismo que la paciente se accidente aquí en una autopista en la República Mexicana a una autopista en el Reino Unido, ¿no? Si tiene un trauma craneoencefálico severo y fallece aquí o allá es esperado, por más de que esté allá en primer mundo o que esté aquí, bueno, es una patología de difícil manejo y muy mal pronóstico. No es inherente a la patología el problema de equidad. ¿Por qué? Porque es malo, le puede ir mal allá, le puede ir mal aquí. En cambio, la hemorragia obstétrica, una paciente casi nunca se va a morir de hemorragia obstétrica en el Reino Unido y aquí sí. Esta es la diferencia. Aún así, al platicarlo es complicado sensibilizarlos. Esto es de Secretaría de Salud actual, el programa sectorial de salud. Pongo esto porque debe haber un programa de acción específico de salud materna y perinatal. De hecho, el tema es salud materna, pero también el PAE, programa de acción específico, es parte pues del tema. Sin embargo, en las páginas al menos oficiales no está todavía publicado. Hay un programa sectorial de salud de esta administración y se mencionan como dos o tres situaciones en cuanto a salud de niños, adolescentes, de mujeres, pero no es el plan de acción específica concreto como existió en la administración pasada, un conjunto de estrategias concretas, indicadores concretos que se tienen, hay un plan para alcanzarlos, mejorarlos, que no necesariamente por el existir el plan ya se va a resolver todo, pero es un buen paso.
reconocer concretamente lo que se tiene que hacer. Esto es plan, está creado, regulado por el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, que es una subsecretaría, depende de una unidad de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, de Secretaría de Salud General. Está encargada pues todo lo que tiene que ver con salud materna, planificación familiar, salud sexual reproductiva, entre algunos cánceres relacionados con la salud de la mujer, igualdad de género, prevención y atención de violencia familiar. De todo esto se encarga el Centro Nacional de Equidad de Género. Supervisan todos los hospitales resolutivos de emergencias obstétricas, generalmente una vez al año. Con nosotros, debido a la pandemia, ya tienen rato que no nos visitan, pero generalmente lo hacían en el primer cuatrimestre del año. Nos revisan nuestros procesos de salud materna, qué tanto, cómo manejamos, cómo están los expedientes de las pacientes con problemas de preeclampsia grave, hemorragias, aquellas que están en riesgo de morir o murieron. Y bueno, este es no sé en qué edición va el libro del doctor Panduro, pero desde las primeras ediciones hace ya más de 20 años, se mencionaba cuál es el principal objetivo del control prenatal. Esa es la pregunta. Y bueno, la respuesta, muchos la confunden con la que va a aparecer aquí, pero la principal es, estamos hablando de control prenatal. El control prenatal es a todos los niveles de atención, primero, segundo y tercero. Detección oportuna de factores de riesgo. Esa es la respuesta. ¿Y por qué esto? Que vamos a lograr detectando oportunamente. Si detectamos en primer nivel factores de riesgo, vamos a referir de una manera oportuna al siguiente nivel, si ya sea segundo o tercero. Y el objetivo es ese, para lograr un buen resultado perinatal. Entonces, para lograr un buen resultado perinatal tenemos que alcanzar el objetivo principal, el control prenatal, que es la detección oportuna de factores de riesgo. Si yo tengo un control prenatal donde no detecto oportunamente factores de riesgo, ese control prenatal no me está sirviendo. Si la mujer va a su centro de salud, pero en su centro de salud no le toman curva de tolerancia a la glucosa o test de O'Sullivan o cualquier estrategia para detectar diabetes gestacional, potencialmente el resultado de ese embarazo puede ser malo. Entonces, si no se toman exámenes, si no se hacen los escrutinios recomendados y básicos, puede ser que el resultado perinatal no sea el óptimo. Definición de periodo perinatal, bueno, hay muchas. Aquí voy a resumir dos. Tenemos la etapa de embarazo y puerperio. Hay unas que dicen que a partir del 22 semanas a 28 días de nacido, es decir, cubre todo la etapa neonatal. Otros que dicen que desde que inicia tercer trimestre, es decir, a las 28 semanas, hasta los primeros 7 días de recién nacido y de puerperio. Hay también algunos otros que combinan estas dos, pero en general esas son las principales definiciones. Muerte materna. La muerte materna es aquella que ocurre mientras la mujer está en el estado grávido puerperal, es decir, en el embarazo o dentro de los 42 días. ¿Por qué 42 días? Bueno, son 6 semanas cerradas. Las definiciones, esta es de la Organización Mundial de la Salud, se estandarizó 42 días. Si ustedes ven algún otro, por ejemplo, en la misma Biblia manejan 40 días de la cuarentena, ¿no? Y tiene pues una razón religiosa, pero para la Organización Mundial de la Salud son 42 días. Si una mujer puérpera fallece el día 39 de puerperio, se le considera una muerte materna. Nada más se especifica que no incluye causas accidentales o incidentales, es decir, si una mujer tiene embarazada tiene un accidente automovilístico y fallece, no es una muerte materna. Incluso otras situaciones como el suicidio, lo que tiene que ver con violencia, si la asesinan por la misma inseguridad que estamos viviendo,
no se considera muerte materna. Aún así hay situaciones donde se pone, hay gente que considera que, por ejemplo, una mujer que es atropellada, ¿no? Una mujer que sale en la mañana y la atropella el macrobús y está embarazada, no es una muerte materna. Hay gente que dice, bueno, tal vez esa mujer embarazada iba a su cita de control prenatal. Entonces pudiera ser que el embarazo se relacione indirectamente con el embarazo. Eso está discutible, pero la Organización Mundial de la Salud no la considera una muerte materna. Lo mismo que si me ha tocado el caso, es un caso real, una mujer que se suicida, ¿no? Tiene un aborto y a los 7 días del aborto se suicida porque era su segundo embarazo y su segundo aborto. Se deprime esos 7 días, decide terminar con su vida. Entonces no se considera una muerte materna por la Organización Mundial de la Salud, pero sí hubo quien dijo que sí debería considerarse. ¿Por qué? Porque al final de cuentas un embarazo es lo que gatilló. Muy probablemente esta mujer estaba cargando con otro tipo de problemas de salud mental, pero el factor que gatilló el suicidio es la pérdida de un embarazo. Entonces, pues sí está a discutirse, no es tan sencillo. De aquellos pacientes que no fallecen, pueden tener algún tipo de discapacidad en la edad reproductiva, en desarrollo. Los problemas de salud materna, son la principal causa de muerte y discapacidad. Lo que les comentaba, de un 70 al 80% de los casos pueden ser evitables. Y el análisis de cada muerte es un poquito complicado, no es tan sencillo. Va a haber muertes maternas directas, muertes maternas indirectas. Y el CIE-10 es la guía donde te dice cuál es directa, cuál es indirecta. ¿A qué se refiere directa? Bueno, causas directamente relacionadas con el embarazo, como que fueron las que enumeramos en aquella diapositiva. Directas, hemorragia obstétrica. ¿Por qué? Porque pues una mujer no se puede morir de hemorragia obstétrica si no está embarazada. Preeclampsia lo mismo, o sea, no te puede dar preeclampsia si no estás embarazada, es decir, aquellas enfermedades directamente ocasionadas por el embarazo serían causas directas. Le sumamos infecciones de vías urinarias y les agregamos embolismo pulmonar. Se consideran causas de muerte directa. Una mujer puede tener un embolismo pulmonar fuera del embarazo aquí, y sí, esto también me ha ocurrido en debates sobre muerte materna. Una paciente, de hecho, falleció este año en el antiguo civil. Es una mujer que tenía síndrome antifosfolípidos y falleció de complicaciones relacionadas por anticoagulación. Estaba siendo tratada por un embolismo pulmonar. Entonces, si nos apegamos al CIE-10, dice, bueno, embolismo pulmonar es causa de muerte directa. Pero hubo quien apoyaba la versión que era más bien indirecta porque la paciente era portadora de síndrome antifosfolípidos. Entonces, esa patología crónica se modificaba por el embarazo, aumentaba su actividad y eso ocasionó el embolismo pulmonar. Entonces también está discutido. Causas indirectas pues son enfermedades previamente existentes que se complican por los cambios del embarazo. Aquí es muy importante tomar en cuenta los cambios fisiológicos del embarazo. Por ejemplo, esta diapositiva es del AHA, de la Asociación Americana del Corazón, es su guía de paro cardíaco en la embarazada, que tomar en cuenta que el embarazo causa, y repasen sus notas de obstetricia, cambios a nivel cardiopulmonar, a nivel renal, a nivel endocrino, cómo cambia el embarazo, la presión arterial, el gasto cardíaco. Todo eso contribuye para el manejo de estas pacientes. Y es muy importante que los médicos que atienden a mujeres embarazadas críticas estén familiarizados por estos cambios. ¿Por qué? Porque a lo mejor una creatinina de 1, ya nos ha pasado también muchas veces cuando tenemos pacientes en terapia intensiva que dicen, ¿por qué le ponen a esta paciente en sus notas que tiene lesión renal aguda si tiene una creatinina de 1? Eso no es lesión renal aguda. Dice, no, eso no es lesión renal aguda en el adulto, pero en la mujer embarazada toda creatinina arriba de 0.8 ya no es normal.
la percentila 95, 97 es 0.9 de creatinina. Entonces, si una mujer embarazada tiene creatinina de 1, para nada es normal. Esa mujer tiene un problema y tiene que abordarse. Entonces, se tienen que estar familiarizados y conocer los cambios del embarazo. Muerte materna en México. También México pues tiene sus particularidades. Eh, Aquí, bueno, si ven por curiosidad la versión pasada de esta exposición van a encontrar estas mismas diapositivas. Pero créanme que puse estas mismas porque no hay más nuevas. Esto es del Observatorio de Mortalidad Materna. Antes tenían un retraso de 2 a 3 años, es decir, ahorita tenían que estar saliendo las estadísticas del 2018-19. Y no, seguimos con las estadísticas del 2016 que eran las mismas que estaban disponibles cuando hice la versión pasada. En ese año 2016, 812 muertes maternas en México, una razón de mortalidad materna entre todos los 100.000 nacidos vivos, tomando en cuenta pues todas las muertes entre todos los recién nacidos vivos en México. Uh, uh, por cada 100.000, esta era 36 muertes maternas por cada 100.000 nacidos vivos. Vemos aquí factores relacionados con la edad de las pacientes, si es indígena, esa es otra situación que tiene que ver con la equidad. En estos momentos, esta semana hablo de la segunda quincena de agosto, están acreditando el Hospital Civil Juan y Menchaca, entonces revisan ciertas cosas que tienen que ver con la multiculturalidad. Eh, Estas pacientes que son indígenas también, por el solo hecho de ser indígenas, ya tienen un pronóstico distinto, entonces es un indicador también de discriminación, por eso también se mide. También tenemos factores sociodemográficos, la escolaridad de las pacientes, dónde ocurrió la muerte, dónde vivían, factores que tienen que ver, indicadores que tienen que ver con la atención médica, qué tipo de, dónde la atendieron, el control prenatal, cuántas consultas tuvo, qué afiliación tenía, si tenía INSABI, si tenía Seguro Social, si tenía ISSSTE, si no tenía nada. Este, Considero yo como operativo, médico operativo, pues el más importante, las principales causas de mortalidad materna en ese año, casi el 30% por causas indirectas. Aquí engloba todo, engloba cardiopatías, engloba problemas de la tiroides, engloba lupus, engloba asma, engloba todo. Y de los principales de causas directamente por el embarazo, enfermedades hipertensivas con casi un 25%. Y aquí hacen un énfasis en el certificado médico. ¿Quién hizo el certificado? Porque muchas veces no se ponen adecuadamente las causas de defunción en un certificado médico y se tiene que buscar en pacientes mujeres que mueren en edad reproductiva si sus muertes estuvieron relacionadas con algún problema relacionado con el embarazo. Jalisco, 37 muertes maternas en 2016, una razón de mortalidad materna del 26, que está pues digamos, por debajo de la media nacional, sin embargo, sigue estando muy alta para Jalisco. Volvemos a los objetivos de desarrollo del milenio, más o menos en 1990 había 92 muertes maternas por cada 100.000 nacidos vivos en México. Se trataba de disminuir a un 75%. Entonces Jalisco estaría más o menos por la meta del media nacional, pero si vamos a razón de mortalidad materna en Jalisco en 1990, pues era mucho más baja que la media nacional. Y una disminución del 75% vendría siendo más o menos 14 muertes maternas por cada 100.000 nacidos vivos. ¿Cuál es el punto al que quiero llevar? Que una razón de mortalidad materna entre 10, 15 menor a eso es una razón de mortalidad materna de primer mundo, de un país desarrollado. Entonces a Jalisco como estado se le está pidiendo que disminuya la muerte materna a un nivel tan bajo como ocurre en países desarrollados. Por eso es que pues, no es tan fácil. Los mismos indicadores que se midieron en la media nacional también vienen aquí. Hay algunas diferencias, por ejemplo en las causas de mortalidad, aquí fueron enfermedades hipertensivas la principal.
En estados o entidades federativas que son más pobres, generalmente las hemorragias son las más peligrosas y son de las principales causas de muerte materna. Esta diapositiva, también del Observatorio de Mortalidad Materna, semana 52 del año 2019, no es el análisis, ahorita revisamos estadísticas del año 2016, son estadísticas ya verificadas. Cuando ocurre una muerte materna, tienes que notificarla en una plataforma de vigilancia epidemiológica que se llama SINAVE o Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica dentro de las primeras 24 horas. Esto, pues generalmente en hospitales que tienen un buen servicio de epidemiología se logra rápido. El problema es a veces que ocurren muertes maternas o el viernes en la noche o el sábado y no logran notificarse en las primeras 24 horas, pero también es un indicador. Se notifican y se hace un análisis con esa información. Bueno, aquí me están diciendo que pues, falleció una paciente de hemorragia obstétrica. Pero luego pasa por un conjunto de filtros que son las sesiones de los comités de estudio, prevención, estudio y seguimiento de mortalidad materna. Hay un comité local, comités regionales, comités estatales, donde se revisan todas las muertes maternas para determinar si efectivamente estuvieron bien clasificadas. Como todo esto es tardado, más o menos 800 muertes maternas al año se tienen que analizar y determinar si estuvieron bien clasificadas. Va a haber muertes maternas, por ejemplo, una paciente que llega con un aborto en evolución, este, por la causa que haya sido, ya sea espontáneo o provocado, llega por 10 semanas de embarazo y sangrando, ¿no? Chocada. Y pues llega tarde en busca de atención médica y la paciente lamentablemente fallece. Esa paciente, a lo mejor el médico que la atendió, el personal va a poner hemorragia obstétrica en el certificado, choque hipovolémico, causa directa, causa básica, eh, puede ser hemorragia obstétrica. Y originalmente SINAVE la va a considerar dentro del grupo de hemorragias. Pero, ¿qué pasa? Ya que se analiza la muerte, dice, a ver, esta no, esta está mal clasificada, no es una hemorragia obstétrica. Hemorragia obstétrica se reserva el término para hemorragias intraparto y posparto. Hemorragias de primera mitad del embarazo no se consideran hemorragia obstétrica, son hemorragias relacionadas al aborto. El aborto es una causa de muerte materna, entonces esa hemorragia que ocurrió a las 10 semanas y acabó en una muerte se tiene que clasificar como aborto. Entonces al hacer la reclasificación se va obteniendo información nueva, se corrige la que ya se tenía y por eso es que tardan 2 a 3 años en sacar la información ya verificada, que es las diapositivas que les mostré previamente. Estas es todavía sin verificar, por eso sí hay estadísticas 2018-2019. En esta se compara muerte materna en un año, muerte materna en otro año. Si ven, en este 2019 hubo un incremento. En Jalisco, este incremento fue de 36 muertes que hubo ese año 2018 a 46, 10 muertes maternas más. Entonces hay que hacer un análisis. ¿Qué pasó ese año? Hubo más casos de neumonías, hubo más casos relacionados, muertes maternas, muchas muertes maternas relacionadas al dengue. ¿Qué situación pasó aquí para que en Jalisco aumentara, a nivel nacional aumentara? Hay otros estados, por ejemplo, Coahuila tuvo 21 y luego tuvo 11. Coahuila sí disminuyó la muerte materna. ¿Por qué? Porque pues a lo mejor es otro clima, no hay tanto dengue como aquí, que es una enfermedad meramente tropical, y Coahuila es un estado subtropical. Esta diapositiva es del método de Ramos, es el método de investigación, es un método detectivesco para ver a estas muertes maternas que ocurrieron, que les comentaba, durante una mujer que tiene de 10 a 55 años o de 10 a 49 años, a veces le cambian, pero es un amplio rango de edad. Aquellas mujeres que mueren en esta edad, a ver si no estuvieron relacionadas esas muertes con causas obstétricas, porque muchas veces, como la mortalidad obstétrica, la muerte materna es perseguida, ya les dije, hay comités, hay un comité, cuando se muere una paciente embarazada en el hospital se tiene que juntar el comité está formado por personal multidisciplinario, va un internista, un cirujano, está el subdirector,
Está gente de obstetricia, servicio materno-fetal, servicio de tococirugía, medicina clínica obstétrica. Se juntan ahí los representantes de todos los comités del hospital. Entre todos ven qué pasó en esa muerte materna, si hay situaciones que se pueden mejorar en cuanto a la atención, si fue prevenible, cómo se clasifica, se hace una clasificación ahí. Luego esa muerte pasa a nivel regional, a la jurisdicción sanitaria número 13, se vuelve a analizar, pero ya no es personal nada más del hospital, ahora va una persona del hospital y hay gente de los otros hospitales, Hospital de la Mujer, Hospital Maternidad López Mateos, eh, Civil Viejo, y entre todos analizan la muerte y la dictaminan. Y luego viene el comité estatal. En el comité estatal, bueno, ya hay un grupo de tarea, en el grupo de tarea hay un encargado de cada hospital, pero como ya jurisdicción sanitaria 3 es municipio de Guadalajara, pero a nivel estatal entran los otros municipios, ya van los mismos de la jurisdicción sanitaria más Oquipan, más el ISSSTE, eh, más el Seguro Social, ya es interinstitucional y es al menos una persona de cada institución y entre todos a volver a dictaminar la muerte y de ahí se pasa a México, es decir, está bajo la lupa y muchas veces, sobre todo en los últimos años, se trata de involucrar a la gente que manejó directamente a la paciente. Por ejemplo, una muerte materna que ocurre en el hospital, pues tiene que ir el médico que la recibió. Si la paciente llevaba control prenatal en un centro de salud, pues va el médico que le llevó su control prenatal en el centro de salud a que presente a la paciente, presente las notas, cómo la estaba verificando y ahí está en un escrutinio si le puso el toxoide tetánico, si le pidió grupo IRH, si le hizo prueba para VIH, escrutinio para sífilis neonatal, etcétera. O sea, todo eso se verifica ahí y aunque puede ser la muerte materna a lo mejor por una hemorragia en un hospital resolutivo, pero si el del centro de salud le faltó hacerle algo en su control prenatal, a él también lo están calificando. Entonces, eso no pasa en otros servicios. Si tienes un servicio de obstetricia y en una guardia se te mueren dos embarazadas, y en ese mismo día, en la noche, a lo mejor en medicina interna se murieron 5 pacientes, o 10 o medio piso de medicina interna se te murió, repercute a nivel salud muchísimo más las dos muertes maternas que todo el piso de obstetricia muerto. ¿Por qué? Por las situaciones que ya mencionamos. Cada una de estas muertes se tiene que verificar y no solo participa personal del hospitalario, también entran otras instancias, va COFEPRIS, COPRISJAL, todo el mundo pide el expediente, te dicen el expediente es del hospital, pero llegan con los oficios, quiero una copia del expediente porque yo también voy a analizar y yo también voy a ver si los médicos actuaron, es decir, no es una instancia legal, pero todo el mundo está juzgando la muerte, entonces hay una paciente embarazada complicada, luego los de los demás servicios por eso mismo no se quieren involucrar porque saben que si llega a pasarle algo a esa paciente luego les van a hablar. Se trata de que hacer todo para que si se dejó de hacer algo o si se dio un manejo deficiente, pues poner barreras de protección para que eso no vuelva a ocurrir. Para la que siguiente vez que una paciente que se complicó de, por ejemplo, preeclampsia, pues me llega la siguiente paciente complicada con lo mismo, tener suficientes barreras para evitar que ésta se me muera. Ese es el objetivo, no es algo punitivo. No debería ser punitivo. Es algo para retroalimentarnos, para ver qué estrategias se tienen que tomar para mejorar, qué estrategias son urgentes, se tienen que indicar o aplicar inmediatamente, cuáles son de base para gestionar los cambios al nivel que tengan que hacerse. Sin embargo, hay instituciones de salud, mucho tiempo el Seguro Social hacía punitivos estos comités y se terminaban levantando sanciones administrativas contra los médicos y se trata de que eso no se haga porque al hacer eso lo único que se hace es tapar, ¿no? Ocurre un error, es mejor lo tapamos, lo encubrimos, pero al encubrirlo, ¿qué va a pasar? Que si ese error se vuelve a presentar más adelante ya no va a haber barreras que lo eviten y va a ocurrir otra muerte materna u otro evento adverso. No les voy a decir en qué hospital, pero hubo, que no es el Hospital Civil Nuevo, por supuesto, hubo una muerte materna de una paciente, me parece que tuvo una sepsis puerperal o una hemorragia obstétrica o las dos, que en su certificado de función, en la parte del certificado hay eh,
lugar muy específico donde se tiene que poner si la mujer estaba embarazada, estaba en el parto o estaba en el puerperio. Y muchas veces no se llena ahí. Cuando no se llena ahí es cuando vienen y verifican. Aquí se murieron tantas mujeres, 10 muertes en el hospital civil con el hospital civil nuevo, donde ocurrieron mujeres en edad reproductiva. Y no me llenaron aquí, no me pusieron que la paciente no estaba embarazada. Y nos mandan los expedientes, tenemos que revisar todo el expediente para verificar que esa paciente no estaba embarazada. Si en el expediente encontramos una prueba de embarazo negativa, con eso ya es suficiente para decir esta paciente no está embarazada. Si no es así, está un poco complicado demostrar que la paciente no está embarazada. ¿Por qué? Porque nos pueden acusar de que estamos encubriendo muertes maternas. Entonces les comentaba, en otro hospital, que no es el Civil Nuevo, falleció una paciente con hemorragia, sepsis puerperal, y en el certificado no llenaron esa parte. Entonces ellos pusieron, de hecho, en la causa básica de muerte, apendicitis. Y luego le aplicaron esto que es el método de Ramos modificado, y por el método se descubrió que realmente estaban encubriendo una muerte materna. Entonces puede haber unas sanciones, y las sanciones eh, no van contra las sanciones administrativas inicialmente que hacen algún organismo externo, como puede ser COFEPRIS, no van dirigidas al personal médico que participó, de enfermería que participó directamente en la atención del paciente. Van contra el responsable de la unidad, es decir, sanciones contra el director. Entonces luego el director quiere cabezas, ¿no? Quiere ver por qué pasó esto. Entonces, es muy importante cumplir, tratar de no encubrir. Programa de acción específico, son otras, además de la mortalidad materna, atención pregestacional, que es a nivel salud, está en pañales, es decir, aquellas pacientes que pueden potencialmente embarazarse y tienen alguna patología, son diabéticas, son enfermas renales, pues esas pacientes se deberían llevar a una consulta de atención pregestacional si lo que quieren es embarazarse, para que en caso de embarazarse lo hagan bajo las mejores condiciones, porque si esa mujer está complicada o no está inestable o no está controlada esa patología crónica de base, pues va a tener un peor resultado perinatal. Atención de emergencias obstétricas, cesáreas, porque pues en América Latina ocurre en un mayor número de cesáreas que las que deberían ocurrir. Bueno, esto se debe a diversas situaciones. En hospitales privados pues todavía muchísimo más. Prevención del parto pretérmino para evitar que nazcan más prematuros, reanimación neonatal, prevención de la transmisión vertical de VIH y sífilis, es decir, todos estos, de lactancia materna exclusiva, apenas hace un par de semanas fue la Semana Nacional de promover la lactancia materna. Son diversos estrategias, objetivos a seguir para el programa de acción específico, cada uno de los indicadores. Ya nada más para terminar la exposición, ¿qué ha pasado con el COVID en México? Esto es semana epidemiológica número 53 del año 2020. El año 2020 fueron 934 muertes maternas. Si vimos lo que hubo en 2016, 812. Cada año había disminuido la mortalidad materna. Aquí desde ese año empezó a subir, a incrementarse, pero obviamente del 2019, que fueron en aquella diapositiva, por lo menos el preliminar, 960 muertes maternas, aquí llegaron a disminuir a 934. Sin embargo, las causas principales aquí fue COVID, COVID-19 con 202 muertes maternas. Estas muertes maternas pues no debieran ocurrir. Parece que Secretaría de Salud estuvo manejando eh, todas aquellas pacientes, porque hubo muchas pacientes, tuvimos nosotros pacientes con COVID que tenían hemorragia obstétrica, pacientes con COVID, tuvimos una paciente con COVID que tuvo una sepsis,
Entonces, sepsis relacionada a una infección de un hematoma y de una herida quirúrgica, que se considera una causa directa de muerte materna, sin embargo complicada con infección de COVID. Parece que la Secretaría de Salud, toda paciente que fallecía con prueba positiva de COVID, independientemente se veía otra patología directa, la metía o la clasificaba de esta manera. Entonces son 202 muertes maternas. Es por mucho la principal causa de muerte materna, más del 20% de las muertes maternas. Luego le siguió hipertensión 15% y hemorragia casi un 14%. Eso final del 2020. Para el 2021 se espera, vamos en la semana epidemiológica número 30, la semana pasada. eh, las causas de muerte, una razón de mortalidad materna de 46, pues muy por arriba de lo que se tenía hace 5 años. Eh, Jalisco van 33 muertes maternas. Eh, Recordamos aquella diapositiva. 36 muertes maternas en 2018, 46 en 2019. 2021, hasta la semana epidemiológica número 30, 35% de las muertes, una de cada tres por COVID-19, 184 muertes maternas. Estamos nada más a 18 muertes maternas de alcanzar todas las del 2020 por COVID-19. Si bien la pandemia inició entre finales de febrero, principios de marzo del año pasado aquí en México, pues las muertes empezaron un poco después. En cambio, pues este año 2021 inició fuerte a la mitad de la segunda ola de COVID. Entonces en enero hubo muchísimas muertes maternas, posteriormente fueron disminuyendo, pero otra vez se vuelven a incrementar. Entonces la medalla de oro del COVID-19, el segundo lugar, enfermedades hipertensivas del embarazo, 13%, y hemorragias, que está un poco por debajo de lo que ocurrió el año pasado. Tomar en cuenta causas de muerte materna indirecta no infecciosas, que engloba pues todas las que ya mencionamos de enfermedades preexistentes. A la semana 30 del año pasado iban 29 muertes maternas en Jalisco. Este año van 33 muertes maternas. Entonces es esperado que existan más muertes maternas y cierre este 2021 peor que lo fue el 2020. Y si tienen alguna duda, vamos a pasar otra vez a conectarnos para resolver las dudas.